Bien, vamos a empezar entonces. Primero que nada, eh, yo creo que a mí me aparecen 73 alumnos asignados y hay 50, entonces me imagino que hay 23 personas que tienen algún problema. Para ellos, por si los conocen o algo así, les voy a dejar un correo para que se los comparto. Entonces se los voy a pasar. Entonces, pueden escribir ahí. Bueno, compártelo a sus compañeros que tienen algún problema y escriban qué problema tienen, si ya sea con el correo de la facultad o con UEDI, ya que UEDI va a ser la plataforma que vamos a manejar durante todo el curso, para que estén pendientes. Ahí se van a realizar los exámenes cortos también, y cualquier aviso se va a dar por ahí. El link de la conferencia no va a cambiar a lo largo del semestre, entonces para que estén informados. Sí, por UEDI se subirá todo. Entonces después se les va a dar instrucciones de cómo pueden ustedes subir. Para empezar, veamos esto. Entonces este es el UEDI del curso. Hay 4 secciones. Aquí pueden ver la sección de documentos importantes donde va a estar todo lo referente al curso. Las presentaciones que voy a dar como clase van a estar subidas en esta sección. Si ustedes entran, ya está el programa del laboratorio y la primera presentación que vamos a ver el día de hoy. Los laboratorios, a petición de la escuela, parece que no se van a grabar a través de Meet, o sea que no graben, porque como ellos son los administradores, ustedes no van a poder tener acceso, ni yo tampoco, a las grabaciones, sino solo ellos. Entonces de nada sirve que los graben. De igual manera, voy a ver si las puedo grabar, pero si ustedes no están presentes, pues van a perder información valiosa. Continuando, aquí se van a subir todos los proyectos. Ahorita no hay nada porque obviamente el primer proyecto creo que se los voy a dejar el martes, mañana o el miércoles por ahí. Depende de qué tan rápido lo apruebe el ingeniero. Tareas, ya están las 3 tareas que vamos a hacer en el semestre. Ustedes las pueden ver ahí y realizarla. Por cierto, la primera tarea se entrega mañana antes de la 1. Y sus notas, ¿verdad? Entonces, si no tienen alguna duda de la plataforma, vamos a empezar con la clase. ¿Cómo se suenan las tareas? Todas las tareas se entregan por UEDI, ahí tiene la forma de entrega. Por ejemplo, la primera tarea, tienen que escribir la investigación a través de UEDI y enviarla, no subir un archivo, porque no los va a dejar, sino les va a aparecer un cuadro de texto donde ustedes tienen que escribir su tarea, es decir, la investigación, y enviarla. Más o menos. Por ejemplo, es que no sé, al estar como maestro, no sé si me van a dejar. Sí, no me va a dejar verla. Lo que les va a aparecer aquí va a ser un cuadro de texto y ustedes van a escribir su tarea. Hay algunas otras que sí tienen que escribir un documento aparte y subir el documento. Porque hay tareas que son en base a un modelo de entidad-relación, entonces van a tener que subir su imagen del modelo de entidad-relación. Sí se pueden subir en PDF las tareas que permitan subir en PDF, así como esta primera solo es a través del cuadro de texto.
Igual cualquier duda me pueden enviar sus dudas a través del correo que les compartí. Si a alguno no le llegó el mensaje, les voy a dejar mi correo en el chat. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la ponderación del curso. Van a ser 3 tareas. Entre las 3 tareas van a ser 10 puntos. La tarea no está disponible para entregarse o para que ustedes puedan empezar a hacerla a partir de las 3 de la tarde, para quien escribió por ahí, que no sé quién fue. Para Douglas. Bien, entonces van a ser 3 tareas, 10 puntos, 3 exámenes cortos, con valor de 15 puntos los 3, entre los 3. Van a ser 2 proyectos, el proyecto 1 de 25 puntos, el proyecto 2 de 25 puntos. Como ustedes ya saben, y para quienes sean nuevos, el proyecto 1 se divide en 2 fases, fase 1 y fase 2. La práctica 15 puntos y examen final 10 puntos. Una aclaración importante, el proyecto 2 dependerá estrictamente de las fases 1 y 2 del proyecto 1, para que estén en cuenta, para que lo tomen en cuenta y que realicen todos los proyectos. Fechas importantes, el examen corto 1 va a ser este viernes, en este horario. Vamos a agarrar, no va a ser muy largo, los últimos 15 minutos de la clase y ustedes van a poder realizarlo. Igual el examen corto 2 es un viernes también, el 12 de junio. Examen corto 3 el 19 de junio, que también es un viernes. Y el examen final el 30 de junio, que es cuando se debería acabar el curso de vacaciones. ¿Dudas con la ponderación? Muy bien. Continuemos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El principal tema que está en el programa es RAID. Entonces vamos a ver qué es un RAID, ventajas de RAID, los tipos de RAID que hay, los niveles híbridos, otros tipos de RAID que existen. Y pueden basar su tarea también en la información que hay aquí, o pueden buscar, porque la tarea es hacer una investigación de RAID. Entonces, para empezar, pues RAID es un conjunto redundante de discos independientes que hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades de almacenamiento secundario. Unidades de almacenamiento secundario puede ser cualquier dispositivo donde la información prevalezca, ya sea un disco duro mecánico o un disco duro de estado sólido o electrónico, entre los que se distribuyen o replican los datos. Esta es la definición formal de RAID. Pero al final RAID no es más que un conjunto de discos que funcionan como uno solo. Sí, la presentación ya está en Nuedi para quien preguntó. Entonces, ¿qué ventajas traen los RAID? Pues traen fiabilidad, porque existe mayor fiabilidad en un RAID debido a que es muy poco probable que fallen dos a un solo disco. Entonces, como se van a ver más adelante en los tipos de RAID, existen tipos que necesitan más de 2 discos como mínimo para poder funcionar. Entonces, esto aumenta la fiabilidad. Algunas veces que haya muchos discos tampoco significa que vaya a mejorar el rendimiento. Depende mucho de la configuración que se tenga, que lo vamos a ver un poco más adelante. El rendimiento, como les mencionaba, se tiene mayor rendimiento y tasa de transferencia normalmente que en un solo disco, como resultado de las operaciones simultáneas realizadas sobre múltiples discos en paralelo.
se tiene mayor capacidad, esto sí es fijo, al tener más discos pues se tiene mayor capacidad que funciona como uno solo. Se tiene una mayor integridad de los datos debido a que al tener un solo disco puede ser que estos datos se pierdan o sean corrompidos por alguna falla del sistema. Al tener un RAID esto se disminuye en una gran cantidad. Y vamos con los tipos de RAID. Esto es lo interesante. Para antes de empezar con los tipos de RAID, quiero que vean esto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tiene su disco particionado hoy en día? Al momento para que me contesten por el chat, para tener un sondeo más o menos. Son bastantes. Entonces, ¿cómo funciona por dentro esa partición que ustedes han hecho en su disco? Tenemos el disco duro y tenemos dos particiones. Supongamos que la primera partición es para el sistema operativo y la segunda partición es para el juego que quería almacenar o los archivos que necesitaba almacenar. Cuando pasa esto, el sistema operativo para comunicarse con el disco duro necesita de una unidad lógica. Esta unidad lógica le provee cierta información del disco para poder obtener los archivos. Entonces, cuando yo hago una partición, se crea una segunda unidad lógica específica para esta partición. Es decir, si yo quiero acceder desde esta partición a esta partición, tiene que pasar por esta unidad lógica y el sistema operativo es el encargado de hacer esa operación. Pero ya que existe esta forma de distribuir la información, por decirlo así, pues existe la contraparte. La contraparte es cuando tenemos dos discos duros que funcionan como uno solo, que es lo que hace RAID, y el sistema operativo lo ve como uno solo. Si se dan cuenta, solo existe una unidad lógica. Esto es porque RAID los combina a los dos y el sistema operativo no, a veces sí, a veces no, necesita gestionar por sí solo esta unidad lógica. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, no los tipos, las formas de hacer RAID. Pues existen dos. Una de ellas es por hardware, que es la que más se utiliza de manera profesional, que no es más que tener una tarjeta controladora, que son algo caras, están entre los 30.000 y 40.000 quetzales, que va a ser capaz de administrar todos los discos. Se añade a nuestro equipo, se conecta a los discos y esta es la encargada de gestionar todo. Pero también existe, ahorita vamos a ver con tu pregunta, Edgar, también existe la parte de hacerlo por el sistema operativo y que lo genere mi propia CPU. Por ejemplo, en Linux se puede hacer, pero es un poco engorroso el proceso. Pero en Windows existe la operación y también es muy fácil. Vamos al administrador de discos. En la parte de nuestro disco duro damos clic derecho y nos aparece todos los tipos de RAID que podemos realizar. Por supuesto, estos tipos de RAID los maneja la CPU. Hay algunas computadoras que su controladora por sí sola tiene la capacidad de crear una pequeña caché en la memoria RAM para poder generar estos tipos de RAID. Por ejemplo, tenemos el RAID 1, que es el espejo, tenemos el RAID 0, que es por trozos, y el RAID 5, que lo vamos a ver más adelante los tipos. Esto es para que sepan que no solo de la manera por hardware se puede hacer un RAID, se puede hacer por software también. Ahora sí, vamos con la pregunta que... No entendiste lo del sistema operativo, pero ¿qué parte de... no entendiste del sistema operativo, Edgar? Ok. Esto es lo que hace realmente RAID, que RAID al final es como... tengo un conjunto de discos duros y mi sistema operativo como tal, por no llamarlo computadora, los ve como uno solo, funcionan como uno solo. RAID junta varios discos y hace que funcionen como uno solo. ¿Qué pasa cuando teníamos particionado el disco?
creaba dos unidades lógicas debido a que el sistema operativo necesitaba gestionar esta unidad física como dos. ¿Cuál es la forma de hacerlo? El sistema operativo crea otra unidad lógica y esta unidad lógica es la única capaz de poder acceder al disco duro y obtener la información para que el sistema operativo sea capaz de administrarlo. ¿Qué pasa acá? Tenemos dos unidades físicas. Si nosotros tuviéramos una computadora de escritorio con varios puertos SATA y conectamos el otro disco y lo hiciéramos aparte, pasaría lo mismo que pasa acá con otra unidad lógica, pero en discos distintos. Al contrario de RAID, que es el mismo disco, es la misma unidad lógica, perdón, con distintos discos. No sé si quedó clara tu pregunta, Edgar. Bien. Ahora, sabiendo cómo es que el sistema operativo ve los discos duros y cómo ve un RAID, podemos pasar a ver los tipos de RAID que existen. Se empieza con el RAID 0, que es conocido como stripping o fraccionamiento. Los datos son divididos en pequeños segmentos y distribuidos entre los discos que tenga. El mínimo de discos para RAID 0 es 2 y puede ser un máximo de n discos, siempre y cuando nuestra controladora o nuestro sistema operativo lo aguante. Entonces tenemos un mismo archivo, lo divide en trozos pequeños, depende del mínimo de información que quepa en cada trozo, y se distribuyen dentro de los discos que tengamos conformando el RAID. El RAID 1, también conocido como espejo. Este crea una copia idéntica de la información en el otro disco, a pesar de que funcionen como uno solo, crea una copia idéntica. Esto para tener mayor fiabilidad en los datos y que se preserven de mejor manera por si en dado caso falla uno. Es lo que dice aquí, que consigue un alto nivel de tolerancia a fallos, y para este tipo de RAID se recomienda el uso de controladoras de disco duplicadas. Esto quiere decir que necesitamos una controladora específica porque aumentará el rendimiento también. ¿Qué pasa entre RAID 1 y RAID 0 en cuestión de rendimiento? RAID 1 suele ser un poco más lento en procesos de escritura y lectura. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos dos discos duros para hacer RAID de 5 IOPS por segundo. IOPS son operaciones por segundo. Entonces, si tenemos estos dos discos, deberían de ser 10 IOPS si los uniéramos en un RAID. ¿Qué pasa con RAID 1? Tiene que ir a escribir en el disco 1 y luego escribir en el disco 2 o hacerlo en paralelo. Pero esto aumenta el tiempo de escritura. El de lectura se mantiene porque basta con ir a leer a un solo disco, pero el de escritura sí se hace un poco más largo y sí se nota un poco la diferencia. Hoy en día con los discos de estado sólido no se nota tanto, pero con los discos rígidos sí se notaba un poco. Otra cosa que deben saber al hacer un RAID es que los discos duros deben de ser de igual capacidad, en el caso de discos duros mecánicos de igual cantidad de revoluciones, y en el caso de discos duros de estado sólido que tengan la misma capacidad y preferible que sean de la misma marca. ¿Por qué? Porque si no el RAID funcionará de manera lenta o siempre funcionará al que tenga menor capacidad o menor recurso. Bien, vamos con RAID 2. RAID 2 se crea como una mejora a RAID 1, pero es muy raro que se utilice. ¿Por qué? Porque crea ciertas dificultades a la hora de crearlo. El número mínimo de discos exige 3. ¿Y por qué es un poco usado en la práctica? Porque no se pueden realizar peticiones de forma simultánea. Es decir, todas las operaciones son de forma secuencial. Son discos duros paralelos pero no independientes. Es decir que a pesar de que tengamos 3,
velocidades de escritura y lectura no van a aumentar. Y al exigir que todos los discos se levanten al momento de escribir, hace que sea mucho más lento este proceso. ¿Cuál es la única ventaja? Que crea un código de error. Para los que llevaron ya Archi, hay una parte que se llama código de error o los bits de error. Entonces hace una analogía a eso, pero dentro del disco para cada tipo de archivo. Entonces aquí está la paridad, que es lo que hablaba. Muchos niveles de RAID de aquí en adelante emplean paridad para detectar errores, por ejemplo si un archivo se corrompe. Entonces la mayoría utilizan la paridad SOR. Y esta es la tabla de verdad del SOR. Entonces vamos con RAID 3. Este nivel de RAID 3 surge como una mejora a RAID 2 y distribuye los datos a nivel de byte en vez de a nivel de bloque. Más adelante, cuando veamos la fase 2 del proyecto 1, van a entender un poco más a fondo lo que es a nivel de bloque. Por ahora podemos decir que a nivel de byte es que no agarra un cierto tamaño predefinido, sino va agarrando de byte en byte para poder almacenar la información dentro del disco. ¿Cuál es la diferencia que tenía con RAID 2? La paridad nada más. En vez de generar un código de error, que este código de error tenía que generarlo la controladora además, se genera una paridad. La paridad es mucho más sencilla porque es una operación lógica y genera esta paridad en un solo disco. ¿Cuál es el único problema que puede tener este RAID? Que puede convertirse la paridad en un cuello de botella. Es decir, estoy almacenando mi información y tengo muchos accesos a disco. ¿Qué pasa? Que por cada acceso a disco, mejor dicho, por cada vez que yo escribo en disco tengo que generar una paridad y cada vez que yo modifico un archivo tengo que generar nueva paridad. Esta generación de paridad, por consiguiente, tiene un costo dentro de la información que necesito almacenar y el tiempo que se va a tardar. Entonces esto es un problema muy grande a la hora de tener un disco duro que tiene alta demanda. El RAID 4, este sí distribuye a nivel de bloque la información y también dedica un disco duro entero solo para paridad. ¿Cuál es la diferencia? Que estos discos funcionan en paralelo. Al contrario de RAID 3 que funcionaban de manera secuencial, estos discos funcionan en paralelo. La única desventaja que tiene, al igual que RAID 3, es el cuello de botella que puede generar la paridad al estar generando la paridad, valga la redundancia, por cada acceso a disco, por cada escritura en disco. RAID 5 es muy semejante a RAID 4. De hecho, RAID 3, RAID 4 y RAID 5 son muy semejantes, por eso en la práctica solo se utiliza RAID 5, porque ya es una mejora de los dos anteriores. ¿Por qué? Porque la paridad no está destinada en un solo disco. Esto, aparte de que da una mayor cantidad de almacenamiento, hace que sea un poco más fácil o rápido en cuanto al acceso. La grabación de datos es más rápida por consiguiente porque no necesito... Antes era un poco más complejo porque los discos duros rígidos sí tenían grandes cantidades de tiempo que se tardaban para almacenar. Hoy en día no. Los discos de estado sólido hacen las operaciones mucho más sencillo y mucho más rápido. Es por eso que ese problema desaparece un poco y al tener la paridad en un disco específico, pues me lo hace mucho más rápido porque en el disco que estoy escribiendo meto la paridad. Este es el más utilizado en la práctica y necesita al menos 3 discos para funcionar. RAID 6 también es muy semejante a RAID 5, excepto que este contiene no solo uno, sino 2 bloques de paridad.
para evitar errores. La gradación de datos es mucho más rápida que en RAID 5 y RAID 6 es uno de los niveles originales RAID. Es decir, al inicio existía RAID 0, RAID 1 y RAID 6. RAID 3, 4 y 5 se fueron creando conforme el tiempo. También tuvieron varias variaciones durante el proceso de creación. Y existen los niveles híbridos, ya que hay niveles de RAID, tipos de RAID específicos. Estos se pueden combinar ya si tengo varios discos y lo que necesito es, por ejemplo, necesito que la información que almaceno es muy preciada y no necesito que tenga un fallo, entonces necesitaría un RAID 1, pero a la vez yo quiero distribuir esta información porque la información que tengo no necesito que sea fácilmente accedida por agentes externos, entonces necesito hacer un RAID 0, pero necesito los dos. ¿Cómo hago esto? Con un nivel híbrido. Muchas controladoras de disco permiten hacer estos niveles híbridos. Los niveles híbridos si no se pueden hacer por software, si necesitamos una controladora física que sea capaz, debido a que es muy exigente el realizar estas operaciones. La nomenclatura de los RAID híbridos o anidados es el resultado de la unión entre los números de los tipos de RAID que vamos a mezclar. Por ejemplo, la mezcla entre un RAID 0 y un RAID 1 es 0 más 1. Entonces vamos a ver. El RAID 0 más 1, como les decía, ¿qué es lo que está en el nivel más bajo, o por decirlo así, en el nivel que va a ver el sistema operativo como tal? El RAID 1. Él va a saber que tiene que hacer una copia de los archivos a manera de espejo. Cuando entra se da cuenta que necesita dividir esta información, a pesar de que va a ser un espejo, necesita dividir esta información en trozos, que es lo que dice el RAID 0. Entonces eso es lo que hace. Almacenó mi información por trozos dentro de los discos y estos dos discos están duplicados acá a manera de espejo. Es decir que para tener un RAID 0 más 1 necesito un mínimo de 4 discos. ¿Qué ventajas tiene no usar un solo RAID? O por ejemplo un RAID original, por decirlo así, no un híbrido. Depende mucho del uso que yo quiera darle a mi RAID o de las especificaciones que tenga. Los RAID normalmente se utilizan para no perder información porque son muy fiables. Por ejemplo, el RAID 0 anteriormente se llamaba el RAID gaining. ¿Por qué? Porque me dividiría la información en pequeños trozos. Entonces esto me ayudaba a expandir mi disco duro y tener una mejor capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tenía mayor acceso, tenía mayor IOPS por segundo dentro de mi disco duro, al funcionar como uno solo y teniendo dos. Entonces depende mucho de lo que queramos hacer y depende mucho también de las necesidades que tenga el usuario y del conocimiento que tenga el usuario para poder realizar un RAID. Bien, ¿dudas hasta el momento? Muy bien, José Carlos Jiménez tiene una duda. ¿Cómo se divide en RAID 0? RAID 0 divide la información por bloques. Esto dependerá mucho de la controladora para saber el tamaño del bloque. Por lo que yo he visto, normalmente son 28 bytes por bloque para dividir la información dentro del disco.
Para David Alexander, depende del contexto. Hoy en día se ha generalizado Drive, pero Drive no es realmente la manera correcta, por decirlo, porque Drive se podría referir a cualquier dispositivo de almacenamiento secundario. ¿Qué es lo que pasa? Que disk se refiere específicamente a los discos duros antiguos, es decir, a los discos duros mecánicos. Al decir drive nos podemos referir desde una USB o un disco hasta un SSD, que todos al final son dispositivos de almacenamiento secundario. Bien, si no hay más dudas, solo necesito, para las personas que están aquí, todos tienen acceso a UEDI, porque sí es importante verificar eso. Hay más preguntas. Para Eddie, su pregunta dice, habías mencionado que los RAID se pueden implementar por software y por hardware. ¿Vale la pena comprar un dispositivo especializado para hacer RAID? Depende. El dispositivo especializado para hacer RAID es una solución muy profesional. Por lo tanto, es una solución muy cara. Las tarjetas especializadas en RAID, que son dispositivos PCI Express, están costando entre 30.000 y 40.000 quetzales. Entonces son muy caros. No se tiene el mismo desempeño por software que por hardware, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo un dispositivo especializado que se encarga de la gestión. Pero por software me permite, por si yo lo necesito, me permite realizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a forzar mi equipo. Si yo no tengo una CPU, es decir, un procesador con varios núcleos capaz de poder gestionar las operaciones que voy a hacer en disco, porque como ustedes saben, todas las operaciones en disco son las operaciones más lentas que hay. Entonces, puedo causarle un daño a mi rendimiento en el sistema. Algunas, por ejemplo AMD, que he visto bastante, lo que hacen es generar una pequeña caché dentro de la memoria para gestionar los RAID. Entonces, ¿qué pasa? Libera un poco el CPU de esa responsabilidad, aunque no tanto, y esa pequeña caché, pero me quita memoria. Entonces, si yo voy un poco justo de memoria para las actividades que yo realizo normalmente dentro de mi equipo, sí me va a tener un menor desempeño y me va a afectar considerablemente, algo que podría quitar solo con agregar un disco duro de mayor capacidad o con mayor velocidad. Para José Gonzalo, cada bloque representa un disco o es una como partición. Si te referís por ejemplo, esta imagen se ve toda fea, esta. Cada uno de estos es un disco aparte. Son discos independientes, físicos, y no son particiones. Esa es la diferencia de RAID. Si una partición es la forma lógica de poder tener, por decirlo así, dos discos duros, la analogía en físico sería un RAID. Tener dos discos duros que funcionen como uno solo. Por ahí vi que alguien no tenía... Para Axel Smiley no tenés acceso a UEDI. Es decir, ustedes, y con Osmar también, ustedes pueden entrar, pero no... ya. Parece ser que no están asignados. Bueno, yo no... Envíen un correo a centro de cálculo
Sí, pero el problema va a ser tus notas porque todo se va a manejar a través de UEDI, entonces si no estás dentro de UEDI no voy a poder ponerte dentro del cuadro de notas. Sí, ahora se los comparto. Sí, tienen que ingresar a la plataforma, es decir, a UEDI, algo así. uedi.ingeniería.usac.edu.gt y desde ahí poner sus credenciales. Normalmente es su número de carnet y la misma contraseña que ustedes utilizan en el portal de ingeniería. Este es el correo de centro de cálculo por si tienen alguna inquietud. Y si no están asignados, por favor enviarles un correo y asignarse lo antes posible. Gracias ahí a Cristian por compartir el enlace a UEDI. Y con el link del curso no se pueden asignar. Centro de cálculo los asigna en base a los que obviamente ya están asignados dentro del portal, ¿no? Por el número de personas no van a pagar reajuste por lo que he visto. Espero que si vieron el mensaje que les envié, para los que no están en Wedding, creo que no. eh, para la clase, ahí estaba el link. Si no, se los vuelvo a compartir el link de la clase. Este va a ser el mismo siempre. Sí, a eso iba para Josué, para Cristian. No, perdón, me perdí. Para Manuel, pues ya vimos la clase de hoy. Pero igual esta presentación ya está subida a Oedi para que la puedas ver. Y cualquier duda, pues me puedes escribir. Para los proyectos, mm, sí van a tener pocos días, la verdad, porque sí va a estar muy corrido. Más o menos la calendarización que tengo es... Permítame, vamos a ver. Va a ser en C++. Si el ingeniero me aprueba el proyecto hoy en la noche, se los subo mañana en la mañana y van a tener hasta el 10 para entregar la fase 1. Más o menos. Ese mismo día les subo la fase 2 y van a tener hasta el 22. Es decir, sí, hasta el 22. Ese mismo día les subo el proyecto final y dependiendo cómo vaya a estar, creo que van a tener hasta el 3 o hasta el 7 de julio para entregar el último proyecto. Para que vayan adelantando, haciendo su setup, el último proyecto se va a realizar con Angular y Node.js. Van a utilizar Flutter esta vez para hacer la aplicación en Android. La práctica se les va a dejar, porque como no hay tiempo, y como se hizo en semestre también, traslapada con el proyecto 2, así que pilas, porque sí va a estar muy cargado. Todo va a ser en C++ Qt con FlexiBython.
para que tengan, para los que ya lo llevaron en semestre, la fase 1 y fase 2 no va a cambiar, por lo menos no mucho, por lo menos la fase 1 no, la fase 2 no tanto. Instalen Flutter en sus computadoras ahorita que tienen tiempo. Qt, C++, ¿qué más? Oracle para la base de datos. Sí, es obligatorio el uso de FlexiBison, no se les va a calificar si no lo tienen ahí. Para los nuevos no, tienen que realizar una instalación física de Linux en sus equipos. No se califica en una máquina virtual. Sí, puede ser Ubuntu o cualquier distribución Linux. La calificación igual en línea. Entonces voy a publicar los horarios y como es restricción de escuela de vacaciones no se pueden hacer calificaciones fuera del horario del curso, es decir, del laboratorio. Entonces vamos a agarrar una hora para dar clase y la siguiente hora para calificar. Les aconsejo que prueben bien sus programas porque van a tener poco tiempo para cada calificación. Para los nuevos instales Fedora. Para ahora con el Docker. Sí, vamos a ver si más adelante me da tiempo. Si me da tiempo les doy una clase. Si no, voy a ver si para quienes estuvieron en semestre Jimmy puede echarnos la mano con eso. Lo de Android, se los voy a poner en el chat, es Flutter. Flutter es un SDK bueno, en realidad es un framework de Google destinado para el desarrollo de aplicaciones móviles, no importa el sistema que corra el móvil, es decir, que hago mi aplicación y funciona de igual manera en Android que en un sistema de Apple. Para Luis Fernando, pues vas a tener que buscar una solución porque si no se permite que no sea en una distribución, que no sea física la instalación. Todos los proyectos se manejan en Linux. Archivos de calificación. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, tiene que ser obligatorio en Qt. Y sí podemos utilizar las primeras dos fases. La fase 2 solo va a cambiar en una cosa. Entonces, y que no se les puedo decir porque no me la han aprobado. Entonces, pero va a ser muy similar. Prácticamente igual. Sí, van a ser X2, X3. Solo va a cambiar una forma en cuanto al almacenamiento de archivos que vamos a realizar. No se puede. Y sí sale. Porque los mismos enunciados. Yo saqué este curso en vacaciones. Y sí le voy a hablar a Jimmy porque explica muy bien y sentí que sí les fue de ayuda en el semestre.
Entonces, si no, pues yo les explico, igual no hay problema. Consejos: empiecen a instalar todo lo que necesiten desde ya para los nuevos. Y si no tienen una distribución Linux instalada en su máquina, empiecen con eso. Yo llevé este curso en vacaciones también y sí es muy pesado. Entonces, si están llevando otro curso, va a estar muy, muy difícil. Sí se puede, pero va a estar muy difícil. Entonces, pero sí se puede. Sí, todos los proyectos eran en Linux y no importa la versión, distribución de Linux. Realmente traten de conseguir una distribución comercial. Es decir, que tenga un buen soporte y una buena comunidad, porque si no, se van a complicar ustedes solitos. Oracle da problemas, bueno, realmente no da problemas, lo que cuesta un poco es instalarlo, pero nada más de ver un tutorial, perdón, pero existe la forma y la opción de utilizarlo en Docker, que lo hace mucho más sencillo. Entonces, por eso los compañeros comentaban lo de Docker. Distribuciones de Linux. eh, yo utilizo Ubuntu y funciona bien. De igual manera he visto muchos compañeros que trabajan en distintas, por ejemplo Debian también funciona bastante bien. En Oracle va a ser desde la versión 11G para adelante. ¿Cuál va a ser la ventaja que ustedes aprendan a usar Docker o por lo menos aprendan a usar Oracle en Docker? Que Docker sirve un montón en los cursos posteriores y es una gran ventaja en cuanto a no tener que hacer ese proceso delicado de instalación. La 11G está permitida desde la 11G para adelante, no hay problema. ¿En qué cambian las versiones? No solo cambia la versión de SQL que utiliza el estándar, sino también incluyen más herramientas, la forma de instalación también. Claro que las herramientas que nosotros vemos son las básicas, entonces no hay mucho cambio, pero algunas funciones, por ejemplo, Oracle es muy dado a sacar funciones propias de ellos, entonces algunas funciones sí cambian entre la 11G y la 18C.
Sí, voy a tratar de subirle los archivos de entrada. Por ejemplo, para la fase 1 y 2, que son los que van a necesitar y que se basan solo en eso. ¿Cuál recomendaría yo? Pues, yo usé 11G en su momento. En la instalación no me troné el sistema operativo por lo menos, pero me llevó un día. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, yo se lo recomiendo, busquen cómo hacerlo con Docker. Para los nuevos también. Gracias a Mariana por compartir el enlace ahí. Revísenlo. Sí, se eliminó por completo para ahorita, para vacaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que el analizador lo tienen que hacer con FlexiVice. Yo creo que ya no hay más dudas. Ah, bueno, bien. Lo de FlexiBison es obligatorio. Igual en el enunciado va a estar, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Qué va a pasar? Si lo hacen a mano, muchos ya lo tienen hecho por semestres anteriores, entonces no. Y otra es que, por ejemplo, eh, les va a llevar mucho tiempo realizar algo que no va a valer puntos. Entonces, ¿por qué es obligatorio Linux físico? Restricción de los ingenieros. En este curso se obliga, por decirlo así, a probar otro sistema operativo y por tanto Linux. Otra de las ventajas es que para el último proyecto correr un servidor en Linux es mucho más sencillo, mucho más estable que en Windows. Entonces esa es una de las razones por qué es obligatorio hacerlo en Linux. Para las tareas no, con solo que lleve de encabezado su nombre y su carnet es suficiente. Eso es algo que se me olvidó colocarles ahí, pero igual se los voy a colocar más tarde. El, el nombre del archivo siempre va a ser, por ejemplo, tarea 2 guión bajo su número de carnet, para que lo tengan en cuenta. Eh, la, sí, la tarea se activará hoy a las 3 de la tarde y se entrega mañana antes de la 1. Igual están las tres tareas ahí subidas, solo la 3 me hace falta agregarle algo, por si quieren hacer las tres de una vez y después las van entregando paulatinamente conforme vaya tocando entregarlas. Tengan en cuenta que si se les pasa la hora de entrega, no tienen otra forma de entregarlo y van a perder sus puntos. Entonces traten de hacerlas con tiempo.
Sí, las de la fase uno van a ser la misma sintaxis que en semestre. Para las tareas, pues, dependientemente si sea esencial o no, van a valer 10 puntos. Y al no haber hojas de trabajo, entonces yo les recomendaría que las hicieran. Ah, no, no, no. Solo con que pongan, por ejemplo, la tarea uno es una investigación, solo que con que pongan la información es todo. Algo que sí noté y que se me olvidó aclararles aquí es que la fase 2 del proyecto uno va a valer 17 puntos y la fase uno y la fase uno va a valer 8 puntos. El proyecto 2 va a estar, bueno, vamos a ver, pero va a estar muy sencillo si ustedes realizan fase uno y 2 del proyecto uno. Realmente la base de datos y las pantallas que tienen que hacer para es bastante corto, es bastante sencillo. Ah, para los nuevos también descarguen Data Modeler, les va a ser muy útil. Para proyectos no puedo publicarles la fecha de entrega porque todavía no me los han aprobado. Entonces no puedo porque puede que se corra un poco o se entreguen antes. E igual para la práctica, entonces todavía tengo que ver eso con el ingeniero. Pero hoy le voy a mandar por lo menos el proyecto uno completo con las dos fases para tratar de publicarles eso. Sí, va a haber que aplicarlo de RAID como en semestre para el, para el proyecto. Sí, se va a trabajar para José Diego, se va a trabajar Angular, Node.js, Oracle, y esta vez no va a ser Android Studio, sino Flutter. Y no va a haber restricción de usar WebViews. De hecho, la documentación de Flutter está muy, muy buena. Pero sí les recomiendo que empiecen a ver cómo instalarlo. Que es lo que lleva un poquito más de tiempo. Y para algunos que tienen computadoras con no tantos recursos, pues no es necesario instalar Android Studio. Sí van a haber mínimos para las calificaciones. Y el proyecto 2 estará enlazado con el proyecto uno. La comunicación, cuando no estemos en clase, solo por Wedi o por correo para los que ya les llegó el mensaje que publiqué temprano. Perdón porque me confundí en la hora. Y si ustedes tienen dudas, pues me las pueden realizar aquí cuando estemos en clase. Igual tratémonos, cuando yo publique el proyecto voy a publicar un foro y tratemos de publicarlo ahí para que todos estén enterados. Y no estar repitiendo la misma información cada vez.
No, realmente no se tiene que dar código. Para los nuevos, tengo un ejemplo en FlexiBison que es una calculadora, entonces ese les podría dar. También es cierto, para Osmar hay bastantes ejemplos cómo hacer con FlexiBison. No es la única manera de hacerlo, es una manera muy buena de hacerlo por la forma en que aplica patrones de diseño, pero pueden agarrar de ejemplo esos. Recuerden que el analizador no valdrá puntos, entonces traten de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, yo creo que no hay más dudas, entonces por el día de hoy eso es todo. Por favor revisen en OEDI su tarea, que no se les vaya a pasar. Y para los compañeros que están y no están en OEDI, verifiquen ese problema lo más pronto posible antes de pasar las notas. Y pues eso sería todo. Feliz tarde para todos.